Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos Instruyendo a los discípulos, parte 1. El versículo para memorizar lo encontramos en Marcos 8:34. Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús preguntará a sus discípulos quién creen ellos que es. Pedro dará una respuesta asombrosa a esa pregunta. Y Jesús comenzará inmediatamente a explicar a dónde lo conducirán sus pasos como Mesías. Como sabemos, a la cruz, en la última parte de Marcos 8 y hasta el final de Marcos capítulo 10, Jesús se enfoca en instruir a sus discípulos acerca de su derrotero. En estos capítulos, Él hará predicciones acerca de la cruz, que serán seguidas por una instrucción especial acerca del discipulado. Viendo claramente, Marcos 8, 22 y 23. Vino luego a Betsaida y le trajeron a un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Los evangelios reportan el caso de varias personas ciegas curadas por Jesús. Además de este pasaje de Marcos capítulo 8, la sanación del ciego Bartimeo se reporta en Marcos 10:46. Mateo se refiere a dos ciegos, Mateo 10:20-29. Y Juan 9 narra la historia de la curación efectuada por Jesús en favor de un ciego de nacimiento enviado a lavarse en el estanque de Siloé. Pero esta historia de Marcos 8 es singular, ya que solo aparece allí, y es el único milagro de Jesús que requiere dos acciones para producir salud perfecta. Como parte de la historia, un detalle conmovedor es que Jesús toma al hombre de la mano y lo conduce fuera del poblado. Uno puede percibir su simpatía por la limitación del hombre, pero ¿por qué dos toques? Aunque este es el único de sus milagros que incluye dos acciones, eso no implica una falta de poder de parte de Jesús. En lugar de ello, se trata probablemente de una parábola actuada, es decir, de una acción destinada a ilustrar el hecho de que la percepción espiritual a veces requiere cierto tiempo para desarrollarse. Esta interpretación se ve comprobada por el patrón literario de esa sección de Marcos, donde la instrucción dada a los discípulos acerca de su futura muerte y resurrección tiene la curación de un hombre ciego, al comienzo y al final. La restauración de la visión llega a ser así una metáfora acerca del discipulado perspicaz. En ese pasaje de Marcos 8 se encuentra el punto de inflexión del libro. Tres características confirman esta aseveración. Primero, Jesús interroga a sus discípulos acerca de su identidad, algo que no había hecho hasta ese punto. Segundo, Pedro es la única persona no endemoniada que declara que Jesús es el Mesías. Tercero, inmediatamente después de esta revelación acerca de quién es Jesús, Él comienza a explicar a dónde se encamina, es decir, a la cruz. Sin embargo, la palabra Mesías tenía en los días de Jesús una connotación de derrocamiento del gobierno romano. Jesús no había venido para ser esa clase de Mesías, de allí su llamado silencio acerca de su identidad. El costo del discipulado. Marcos capítulo 8 versículo 34-35 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Los discípulos habían llegado a un punto decisivo en su relación con Jesús. Ahora saben que es el Mesías. El lector de Marcos lo sabe desde el comienzo del libro y por lo tanto ha tenido una ventaja con respecto a los discípulos a veces torpes. En un principio, cuando Jesús los llamó, dijo que los convertiría en pescadores de hombres. Marcos capítulo 1 versículo 17. No hubo problemas entonces. Pero ahora que realmente saben quién es Jesús, Él les revela el objetivo de su misión, que le es necesario padecer muchas cosas, ser rechazado, morir y resucitar después de 3 días. Son noticias impactantes. Pedro, quien acaba de confesar que Jesús es el Mesías, lo lleva aparte y comienza a reprenderlo por decir eso. El Evangelio presenta todo esto en forma de discurso indirecto, pero ahora reporta las palabras de Jesús, palabras que sin duda dejaron pasmado a Pedro mientras las escuchaba. El maestro lo llama Satanás y le dice que se aparte de su camino.
puesto que tales pensamientos no están en armonía con la voluntad de Dios. Las palabras de Pedro no eran de naturaleza que fuesen de ayuda y solaz para Jesús en la gran prueba que lo esperaba. No estaban en armonía con la misericordioso propósito de Dios hacia un mundo perdido, ni con la lección de abnegación que Jesús había venido a enseñar por medio de su propio ejemplo. Los seguidores de Jesús estaban llamados a tener el mismo objetivo que Él tiene, a tomar su cruz y seguirlo. ¿Estás dispuesto a hacerlo? La crucifixión era el método romano de ejecución más cruel, humillante e intimidatorio. Todos querían evitar la cruz. Por lo tanto, ¿cómo querría alguien adoptar la cruz como símbolo de su devoción a Jesús? Ninguno, ni siquiera los discípulos. Jesús no solo explica el costo del discipulado, sino también su gran recompensa. En la paradoja de la fe cristiana, perder la vida llega a ser la manera de encontrarla. En contraste, ganar el mundo entero, pero renunciar a la vida entera, carece de sentido. El que ama su vida la perderá, y el que desprecia su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Juan capítulo 12, versículo 25. La montaña y la multitud. Marcos capítulo 9, versículos 2 y 3. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, a solas, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. La predicción de Jesús en Marcos capítulo 9, versículo 1, de que algunos que estaban con él no gustarían la muerte antes de ver el reino de Dios venir en gloria, se cumplió pocos días después, cuando llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan a un monte alto. Allí se transfigura ante ellos con la gloria del reino celestial. Elías y Moisés descienden entonces del ámbito celestial y conversan con Jesús. Lucas destaca que hablaban de la partida, que quiere decir Éxodos, de Jesús que habría de ocurrir en Jerusalén. De esta manera, la escena de gloria está ligada a la muerte de Jesús en la cruz, y sería una fuente de esperanza cuando los discípulos lo vieran crucificado. La mañana siguiente, tras la experiencia en el monte, los 3 discípulos preguntaron a Jesús acerca de la venida previa de Elías. Esta idea está probablemente ligada a la aceptación de que Elías se regresaría antes de que el Mesías muriera. Jesús contesta que Elías ya había venido, refiriéndose a Juan el Bautista. Así como mataron a Juan el Bautista, Jesús también moriría, pero habría de resucitar 3 días después. Tras la noche de gloria, la escena al pie del monte era un triste caos. Los 9 discípulos habían encontrado un muchachito endemoniado al que no pudieron sanar, no le pudieron sacar su espíritu. Cuando Jesús aparece en la escena, todos corren a su encuentro. Hay solución al problema. La historia sigue con un desarrollo acerca del poder del demonio sobre el joven. Jesús dedica todo lo que parece considerable tiempo a adquirir acerca de los detalles de la posesión demoníaca. Resulta demasiado para el Padre, quien exclama: si puedes hacer algo, ayúdanos, compadécete de nosotros. Jesús capta inmediatamente la expresión de duda de este hombre. La respuesta del Señor podría ser parafraseada de la siguiente manera: ¿cómo que no puedo? Jesús podría decir: yo sí puedo. Súbitamente, como si fuera un relámpago, el padre percibe que no solo su hijo tiene un problema, él también lo tiene. Él mismo tiene un problema de incredulidad y puede impedir que su hija sea sanada. El desesperado padre se abandona a la misericordia de Jesús con la memorable frase: Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y Jesús sana al muchacho. ¿Quién es el más grande? Marcos capítulo 9, versículos 33 y 34. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. En la primera predicción, Jesús se refiere a quienes lo rechazarán y también a quienes lo matarán. En la segunda dice que será traicionado. El traidor no es señalado en esta ocasión, pero el lector ya sabe quién es la virtud de la identificación de Jesús. El Señor menciona nuevamente que le será dada muerte y que resucitará 3 días después. Pero los discípulos parecen aún menos interesados en los detalles de esta predicción que en la primera. Las noticias indeseables lo despiertan en el interés. No obstante,
Entra en Capernaum solo mientras los 12 discípulos lo siguen a la distancia. En la casa les pregunta acerca de la discusión que tuvieron en el camino. Nadie se expresa, lo que es señal segura de que no se sienten cómodos con la pregunta. Casi como niños sorprendidos, mientras hacen algo que saben que está mal, su conversación había sido acerca de quién de ellos era el más importante, quién sería el número uno, quién sería el que recibía más honra. Aunque la mayoría de la gente no lo admitirá, esta pregunta acerca de quién es más importante es algo que le pasa a todos y que todos piensan. Pero en el reino de Dios esta idea resulta invertida. Jesús responde al problema en 2 pasos. En primer lugar, afirma claramente que para ser el primero, el más importante, es necesario llegar a ser el servidor. Luego ilustra el significado de lo que ha dicho mediante una acción. Evidentemente había un niño cerca escuchando. Jesús toma al niño y lo coloca en medio del grupo, algo sin duda intimidatorio para el pequeño. Pero entonces Jesús lo toma en sus brazos y enseña que si reciben al niño y lo reciben a él, y si lo reciben a él, reciben a su Padre. De esa manera el niño más humilde queda vinculado con Dios mismo. Juan hace una pregunta acerca de quienes no forman parte del círculo de los seguidores de Jesús. Y él le enseña la importante lección de quienes no están contra nosotros, están a nuestro favor. El Señor afirma que ayudar a otros mediante el servicio cristiano, aún de manera modesta, no pasa inadvertido en el cielo. La persona sana en el infierno. Marcos capítulo 9, versículos 43 y 44. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Primera vista, este pasaje parece un conjunto de enseñanzas disputas de Jesús agrupadas sin una razón en particular. Sin embargo, una mirada más cuidadosa revela que cada enseñanza sucesiva contiene una palabra clave que la vincula con la anterior. El pasaje gira en torno a 3 términos o expresiones principales que hacen avanzar la instrucción paso a paso: ocasión de caer, fuego y sal. La primera enseñanza es acerca de los pequeños, en referencia a los 9 creyentes. En el reino de Dios se encomienda a los maestros y los líderes la responsabilidad de velar por esos nuevos conversos con el especial cuidado, a semejanza de los requerimientos éticos del Antiguo Testamento para el cuidado de los más vulnerables en la sociedad de antaño. Las viudas, los huérfanos y los extranjeros, Jesús habla de que serían preferibles ser ahogado en el mar antes que hacer pecar a uno de estos pequeños. La expresión clave ocasión de caer conduce hacia la enseñanza más prolongada dentro de este pasaje. 2 dilemas confrontarán al lector. En primer lugar, ¿está Jesús realmente enseñando a la gente a apuntarse un brazo o una pierna, a cortárselo, a sacarse un ojo? Segundo, ¿está enseñando la existencia de un infierno eternamente ardiente? Son las preguntas de Jesús. La respuesta al primer interrogante es no. Jesús no está hablando en favor de la mutilación, algo que el judaísmo rechazaba. El Señor está empleando una hipérbole o exageración para establecer su punto. La pérdida de una mano, un pie, un ojo es algo terrible. ¿Cuánto más desastroso debería ser para un cristiano el hecho de pecar? La segunda pregunta también recibe una respuesta negativa. Jesús no está enseñando la existencia de un infierno eternamente candente. ¿Cómo lo sabemos? Número 1, porque el pasaje contiene un cierto tono humorístico. Imagina a personas entrando en la Jerusalén celestial con un solo ojo, un solo pie o una sola mano. Considera luego la idea de que ciertas personas anatómicamente completas fueran arrojadas al infierno. ¿No debería ser la inversa? La persona saludable en el infierno. De eso se trata el género comedia. Una comedia tal acerca de un asunto tan serio lo conduce a considerar que Jesús está ilustrando un punto mediante una hipérbole o exageración. El pecado es algo que debería ser tomado tan en serio que sería preferible perder una mano, un pie, un ojo o en lugar de pecar. En cuanto al infierno, lo eterno de él son sus consecuencias, no su fuego. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único,
para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Quienes se pierden no se queman para siempre en su lugar, ellos mueren para siempre. Una gran diferencia. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.